Es un gusto estar esta noche en este lugar, ver una multitud de personas aquí para que podamos estudiar juntos la bendita palabra del Señor. En los años 50 después de Cristo, la iglesia que vivía en Tesalónica empezaba a predicar fuertemente de que Jesús ya estaba por regresar por segunda vez. Imagínense, en los años 50, y muchos hombres que hablaban de que el regreso de Cristo ya era inminente en esa fecha, empezaban a la gente de la iglesia a alarmarle. Ustedes han visto que hay muchos alarmistas, pero en esa época el alarmismo fue terrible, tanto que había gente que falsificaban las cartas del apóstol Pablo y enviaba una carta diciéndoles que Pablo dice que el Señor ya está viniendo, que ya está a las puertas. Había gente que ya no quería emprender, había gente que ya no quería construir, había gente que ya no quería sembrar las tierras. ¿Saben por qué? Porque ellos decían, ¿para qué si el Señor ya está viniendo, ya está a las puertas? Conversaba con un joven hace poco. Él me decía, yo tengo 25 años de edad y por muchos años yo no aprendí a leer, porque en mis tiempos mi padre me decía que Cristo ya venía. ¿Y para qué te vas a educar? Y mira, me tuvo que educar, dice él. Yo aprendí a leer a los 19 años, me contaba él. La mentalidad de la iglesia en Tesalónica era así: el Señor ya viene, el Señor ya viene. De manera que Pablo escribe una carta y le dice a esa iglesia de Tesalónica así. Abran conmigo sus Biblias en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, y le dice así, pongan mucha atención. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso número 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo viene a frenar a la iglesia diciéndole: ustedes ya se quieren ir, ustedes dicen que el Señor ya está viniendo. Yo sé que están perturbados por espíritu. Yo sé que había hombres soñadores que se levantaban y decían: el Señor me ha revelado que ya está a las puertas. Pablo le dice: ni se dejen sorprender por cartas como si nosotros la estuviéramos escribiendo. Déjenme decirles una cosa. Pablo le dice a la iglesia así: quiero que entiendan bien, hay dos acontecimientos que van a ocurrir. Luego de estos dos acontecimientos, ustedes tienen que saber que el Señor va a venir. El primer acontecimiento que ustedes quiero que vean es que viene una gran apostasía. Y la apostasía, abro un paréntesis, entró después de la muerte de los apóstoles. Ustedes van a ver que mientras los apóstoles estuvieron vivos, lucharon para que en la iglesia no penetren doctrinas que no provenían de dentro de ellos, o doctrina que sea cristológica o apostólica. Ellos lucharon hasta el último. Pablo decía en cierta ocasión, él decía: yo sé que después de mi partida vendrán muchos hablando y engañando a la iglesia, dispersarán el rebaño, pero después de su partida, mientras los apóstoles vivían, la iglesia se mantuvo firme. Que querían entrar doctrinas, sí, pero mientras ellos estuvieron vivos, lucharon y votaron y frenaron esas doctrinas
y es apostasía. La apostasía entra a la iglesia después de la muerte de los apóstoles, a partir del siglo 2, 3, etcétera. Podemos ver una gran apostasía. Pero Pablo le dice a la iglesia: yo quiero que ustedes entiendan que no es el tiempo de estar con la alarma, porque el Señor todavía no va a venir hasta que ustedes vean una apostasía. ¿Está claro? Y lo segundo, Pablo menciona: tiene que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego de ese evento vendría el Señor. Miren cómo está el orden aquí. El verso 3 dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, obviamente, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice que va a haber la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Más adelante le conocemos como el eunuco, perdón, el inico. Este personaje que es mencionado aquí, dos cosas la iglesia no había visto. No había visto todavía una apostasía y no había visto la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. La palabra griega mencionada allí quiere decir el hombre sin ley, el hombre que no tiene ley, el hombre que está en contra de la ley o en contra de Cristo. Por eso los teólogos a este le llaman el anticristo. En otras palabras, Pablo está diciendo: el Señor no va a regresar a la tierra sin que existan dos acontecimientos. Uno, la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, en otras palabras, y una gran apostasía. Cuando Pablo dice eso, yo creo que la iglesia decía y pensó diciendo: entonces nos estamos alarmando antes de tiempo, porque según la palabra de Pablo dice que primero tienen que haber dos acontecimientos y luego de eso vendría el Señor para llevar a su pueblo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la iglesia después de las palabras de Pablo? Esa es la primera pregunta que vamos a responder hoy y vamos a ver a través de la historia. Segundo, ¿en dónde estaba basado Pablo para decir lo que acabó de decir en esta carta? Esa es otra de las preguntas que también esta noche lo vamos a responder. Primero, ¿en dónde Pablo leyó o se informó de que la venida del Señor sería después de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, lo que nosotros generalmente hoy lo conocemos como el anticristo? Ya ver, si ustedes escuchan en todas las redes sociales, en todos los contenidos de las iglesias evangélicas, hay personajes que es necesario nombrar. Por ejemplo, yo puedo hablar de un personaje que justamente estuve hablando anoche, muy conocido dentro de la iglesia evangélica, un evangélico llamado Gary Lee. Si ustedes miran el contenido de Gary Lee, es un contenido alarmista. Solo está hablando que el Señor ya viene la otra semana. Me hace parecer mucho a lo que está diciendo este personaje. Sí, me parece muy familiar cuando yo veo el contenido de hombres como Gary Lee y hombres como Armando Alducín y otros más, como Hugo Albornoz. Encuentro la misma alarma que sonaba en los años 50. El Señor ya viene, la otra semana nos vamos, la otra semana viene el rapto. Eso es lo que estos hombres mencionan. Pero la Biblia está diciendo: un momento, no va a haber ningún arrebatamiento, no va a haber ningún rapto. Primero tiene que haber una apostasía, que de hecho la hay, y segundo, tiene que manifestarse el hombre de pecado. ¿Cómo es posible que la iglesia se quiera ir en un arrebatamiento si todavía no se ha manifestado el hombre de pecado o ya se manifestó? Yo no lo sé.
¿Tú qué me dices? Si ya se manifestó el hombre de pecado, el hijo de perdición, y ya llegó el anticristo, contéstate a ti mismo. Pero si él ya vino, creo que esto está mejor, ¿verdad? Primeramente, quiero responder en dónde estaba basado el apóstol Pablo para decir que antes de la venida del Señor se tiene que manifestar el anticristo. Voy a enfatizar por tercera vez. La Biblia dice que el Señor no va a venir por su iglesia para reunirnos con Él antes de la aparición del hombre de pecado. ¿Está claro? Ahora, el detalle es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en 2 de los capítulos del libro de Daniel, estaba bien plasmado el acontecimiento que Pablo estaba escribiendo en segunda de Tesalonicenses. Cuando abren sus Biblias conmigo en el libro de Daniel, el capítulo 7, de hecho en Daniel capítulo 2 está hablando de lo mismo. Daniel capítulo 7 nos habla de 4 grandes bestias que representaban a 4 grandes imperios que se levantarían en la tierra. El primero es Babilonia, el segundo es el doble imperio de los medos y los persas, el tercer imperio sería el poder de Grecia y el cuarto poder sería el poder de Roma. Y la Biblia habla del cuarto poder, que indudablemente es Roma. Dice el capítulo 7, el verso 23 así. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando ustedes leen Daniel, ustedes van a encontrar que Daniel explica claramente que se levantarían 4 imperios en la tierra y que el final del cuarto imperio es el que hoy me voy a centrar. Y de hecho en Daniel 7 así ocurrió. En el tiempo de Daniel estaba gobernando Babilonia, vinieron los medos y los persas, derribaron a Babilonia, luego vinieron los griegos, derribaron a Medo y Persia, luego viene Roma y derriba a los griegos. En el tiempo de Cristo, el imperio que estaba gobernando era el imperio de Roma. No existe otro candidato porque Roma es el candidato. Y Daniel, dando esa profecía, Pablo lee las escrituras y él va revisando imperio tras imperio y dice: ¿en cuál imperio estamos? Estamos en el imperio número 4. Y él entiende que en el imperio número 4, ese imperio número 4, de allí se iban a levantar 10 reinos. Y de en medio de esos 10 reinos se levantaría uno que sería el cuerno pequeño, el cual él entiende que ese cuerno pequeño es el hombre de pecado, el hijo de perdición, y es aquel que está en contra de Dios, el que va a hacer una persecución a la iglesia, el que va a cambiar las normas de la Biblia. ¿Y dónde lo lee él? En el verso 25, hablando de ese cuerno pequeño. En el verso 25 dice: y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y la mitad de un tiempo. Hoy no vamos a hablar de Daniel 7:25, pero quiero que ustedes entiendan que Pablo, él entiende que el Señor no va a venir todavía, porque en sus tiempos el cuarto imperio estaba reinando. Y él dice: para que el Señor regrese, tiene que manifestarse la manifestación de 10 reinos que van a salir en Roma. Y aparte de eso,
tiene que, de en medio de esa división, salir un hombre que es el hombre sin ley, el anticristo, para que nosotros entendamos mejor, o es el hombre que va a hacer y va a ir en contra de la ley de Dios, en contra de Dios mismo, y es un poder blasfemo. Así que Pablo escribe una carta no basado en una imaginación, no basado en una suposición. Para los años 50 era una locura creer bíblicamente de que Cristo vendría en el año 50. ¿Por qué? Apenas están viviendo en el Imperio Romano. Roma no se había dividido en 10, ni habían salido 10 reyes de allí, ni en medio de ellos se había levantado un hombre al cual sería el hombre de pecado, el cuerno pequeño. Les voy a decir una cosa. En Daniel 7, 24 y 25 habla del cuerno pequeño. Su nombre bíblico en Daniel 7 es cuerno pequeño. En segunda de Tesalonicenses 2, su nombre bíblico es hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, que son sinónimos. Es el mismo personaje. De hecho, en Apocalipsis 13 también se le conoce como la bestia que sube del mar. Pero dejémoslo a un ladito todavía eso. Entendamos que Daniel, dando esa profecía, y Pablo siendo un excelente estudioso, dice: todavía esta gente se está alarmando por las puras. Apenas estamos viviendo el imperio romano. No se va a levantar ningún hombre, ningún poder, hasta que no cese el que tiene ahora. ¿Saben por qué? Porque poder que se levantaba en esa época a querer gobernar, Roma lo aplastaba. Otro poder se levantaba, Roma lo aplastaba. Se levantaban por allá a los propios judíos en rebelión, Roma los aplastaba. No había poder que resistía el poder de Roma. Así que Pablo dice: ningún personaje, ningún poder se levantará en el tiempo que hoy estamos. Para que se levante, primero tiene que caer Roma. De otra manera no hay. Pablo muere en el año 67 sin ver la división de Roma, sin ver que Roma caiga. Y ustedes saben que hay cristianos después de la muerte de Pablo, ¿no? Claro, los cristianos del siglo II, los cristianos del siglo III, los cristianos del siglo IV. Ahora, los cristianos del siglo II, ¿saben que ellos esperaban la caída de Roma? Los cristianos del siglo III esperaban la caída de Roma. ¿Y por qué esperaban la caída de Roma? ¿Y por qué esperaban que Roma caiga? Porque ellos entendían que solo después que Roma caiga se levantaría ¿quién? El hombre de pecado. Y que el Señor vendría antes de la manifestación del hombre de pecado o después de la manifestación del hombre de pecado. Después. Ustedes lo leyeron bien claro, que dice que el Señor no vendrá sin que primero venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que no piensen irse antes que venga el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero leer aquí algunas fuentes históricas de cómo era la creencia de los cristianos después de la muerte de Pablo. Miren, voy a usar la Enciclopedia Británica en el artículo 2, la página 60, titulada como El Anticristo. Permítanme leer lo que dice la Enciclopedia Británica. Dice así: la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad de la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo era el Imperio Romano con el emperador a la cabeza. ¿Qué dice la Enciclopedia Británica? La Enciclopedia Británica dice que los cristianos primitivos decían: ¿saben por qué todavía no se ha manifestado el hombre de pecado? Porque primero tiene que caer el Imperio Romano.
¿Dónde estaba escrito eso? En Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Miren lo que dice. Voy a leer, voy a citar a otro. Quiero citar en este momento a un cristiano prominente llamado Jerónimo. Él dice así: Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el emperador romano y Roma en sí. ¿Quién impedía o por qué todavía no se había manifestado el hombre de pecado? Porque todavía Roma no había caído. Miren lo que dice Justino Mártir en su libro Apología. En la página 19 dice así. Este escritor Justino dijo lo siguiente: los cristianos primitivos oraban por el emperador y por Roma y por la continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando éste caiga se manifestará el hombre de pecado. ¿Cómo dice? Vamos a entender un poquito lo que dice Justino Mártir. Justino Mártir, que vivió en el siglo II, él dice en sus escritos, en La fe de nuestros padres, página 19, él dice que los cristianos primitivos doblaban su rodilla y oraban más o menos así: Señor, te pedimos por favor que Roma todavía no caiga, que el emperador continúe todavía gobernando, porque ellos sabían que cuando Roma cayese se levantaría ¿quién? El hombre de pecado. ¿Dónde habían leído eso? En las cartas de Pablo. ¿Dónde habían más leído eso? En las cartas, en la carta o en el libro que escribió Daniel. Entonces, ustedes tienen que saber. Voy a leer una cita más. Tengo mucho material. Ambrosio de Milán escribió lo siguiente: el obstáculo que detiene aún la manifestación del hombre de pecado es el emperador y Roma, y que después que fueran quitados de en medio Roma y los césares, se manifestará el hombre de pecado. Newton, en su libro, en la página 463, también afirma lo mismo, que la creencia de los primeros cristianos era esa. Yo quisiera esta noche decirles lo siguiente, para que vean este cumplimiento. No lo vio ni Pablo, no lo vio ni estos padres de la iglesia. Cuando hablo de los padres de la iglesia antes de Nicea, estoy hablando de cristianos que no tenían que ver nada con el catolicismo de este tiempo, ya que la creencia de los padres antes de Nicea era diferente a los padres después de Nicea. Y aquí estoy citando fuentes referentes solamente como históricos, no como doctrina, sino fuentes históricas. Yo cuando cito a los padres de la iglesia, ustedes van a ver que siempre lo cito en el contexto histórico, no en un contexto doctrinal. ¿Está claro? Ya que la creencia de muchos padres de la iglesia no tiene que ver absolutamente nada con la palabra de Dios, pero sí válido es su argumento cuando hay que citarlo en el marco histórico. Lo que quiero decir esta noche, para ir entrando en ampliar lo que estoy tratando de enseñarles aquí, es que Roma, mientras tenía poder, no se iba a manifestar el hombre de pecado. Escuchen bien lo que voy a decir. Según las fuentes históricas, Roma cayó en el año 476 después de Cristo. En el quinto siglo
cae Roma. Y después de la caída de Roma, ¿saben por qué Roma cae? Porque Roma fue invadida por tribus bárbaras. Las tribus germánicas la invadieron y Roma quedó dividida en 10. El territorio de Roma quedó dividido en 10 después del año 476, y ustedes pueden confirmar la historia con Gibson, uno de los más grandes historiadores en cuanto al Imperio Romano. De hecho, todas las fuentes históricas mencionan lo mismo. Ahora, es interesante notar que Roma, tal como dice Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, así aconteció, tal y conforme lo estaba describiendo Daniel 7. Los cristianos que miraron la caída de Roma y la división de Roma se alistaban para el surgimiento ¿de quién? Del hombre de pecado. Les voy a decir una cosa interesante. El hombre de pecado, el inicuo, se tenía que levantar en la fecha que salieron estas 10 naciones. La pregunta es, ¿por qué en esa fecha? Porque Daniel 7:24 dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, y a tres primeros los derribará. Déjenme decirles una cosa muy interesante. Cuando Roma se divide en 10, en esa misma fecha, Europa fue invadida por 10 naciones que conformaban la antigua Europa. 10 naciones conocidas como los vándalos, los cegos, los ostrogodos, los godos, los visigodos, los suevos, los anglosajones. Podríamos enumerarlas a todas. Y de en medio de esas naciones, la Biblia dice, y tras ellos se levantará otro poder. Pero cuando ustedes van a ver que que se levantaría aquí, dice el verso 8 de Daniel 7:8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La palabra allí debe ser y una boca que hablaba blasfemias, porque de hecho eso es lo que dice Daniel 7:25. Miren, la Biblia está diciendo que se levantarían 10 reinos, o sea, 10 cuernos. Cada cuerno representaría una nación. Tras de esas 10 naciones o 10 cuernos se levantaría un cuerno más pequeño, diferente a los demás. ¿Por qué era diferente? Porque era pequeño de estatura, pero era más grande que sus compañeros al mismo tiempo. ¿Por qué era más grande? Porque él tenía ojos y tenía boca. Cuando nosotros vamos a estudiar ojos en la Biblia, vamos a encontrar que ojos representa astucia, inteligencia, sabiduría. En otras palabras, este cuerno pequeño, aunque era pequeño, era muy inteligente. Yo pregunto, ¿quién es el que termina gobernando? ¿El fuerte o el inteligente? ¿Ah? Yo les hago una pregunta. Un hombre y un elefante, ¿quién es más fuerte? El elefante. Pero ¿quién domina y gobierna a quién? ¿El elefante gobierna a la humanidad o la humanidad gobierna al elefante? El animal es gobernado por el hombre, por más fuerte que sea, porque el hombre tiene ¿qué? Inteligencia. ¿Y saben qué? Este cuerno pequeño que se levanta en medio de los 10 tiene ojos, es muy inteligente. ¿Y saben qué? Comienza a querer gobernar sobre estos 10 imperios. Y de hecho, lo logra. Tuvo oposiciones por 3 imperios. En la historia que ustedes pueden analizar o averiguar,
Newton, que es uno de los grandes historiadores y teólogos de la época, una de sus pasiones de él fue estudiar justamente las profecías de Daniel. Y él describe claramente que cuando Roma se partió en 10 naciones, se levantó un pequeño, por ahí, grupito muy inteligente, muy sabio, y empezó a tener control sobre las masas. Y este único control que tuvo sobre las masas, Newton, que de hecho era un desligado de la Iglesia Católica, un protestante de la Iglesia Católica, porque él pertenece a la Iglesia Anglicana, pertenecía a él dice, el único poder que se levanta de Roma, de en medio de 10 naciones, es la Iglesia que hoy tiene su sede central en el Vaticano. ¿Quién lo dijo? ¿Lo estoy inventando? No. Eso lo dice Newton de una manera literal. ¿Han escuchado hablar de Newton? Como teólogo es muy poco conocido en el mundo. La iglesia siempre lo quiso silenciar como teólogo y le tildó como el peor de los teólogos. Es conocido en el mundo científico como el que descubrió la ley de la gravedad. Isaac Newton es el mismo personaje que le estoy mostrando. Pero qué raro que no solamente Newton llegó a las conclusiones de esto, sino que todos los cristianos evangélicos, por así llamarlo, salieron con esta misma novedad. Levanten la mano aquí, ¿cuántos son cristianos evangélicos? Muy bien, yo también. De hecho, soy pastor de la iglesia evangélica. Y voy a decirles lo siguiente. Todos los reformadores, este era su visión, esta era su creencia. Piensen en cualquier reformador. Lutero, Calvino, Zwingli, Hus, John Cano, Cotter, el que ustedes se les venga a la cabeza. Podría leer esta noche toda la lista de los reformadores y todos llegaron a la misma conclusión. ¿Basados en qué? En algo muy fácil. En las profecías de Daniel. Daniel decía que la cuarta bestia, que es Roma, se dividiría en 10 y de en medio de esas 10 naciones se levantaría un cuerno pequeño y terminaría de gobernar a los 10. 3 de ellos se le opusieron y este cuerno les derribaría a 3. Y la historia claramente describe a través de Newton diciendo que el único que se levantó contra y gobernó Europa después de la división fue el poder que hoy tiene su sede central en el Vaticano. Punto. Y créanme que cuando ese poder quiso gobernar sobre Europa, se le opusieron 3 naciones: los vándalos, los érogos y los ostrogodos. Y a los 3 los destruyó. ¿Saben ustedes que hoy en día existen 7 naciones que en la antigüedad formaban la antigua Europa? No existen ni los vándalos, ni los érogos y ni los ostrogodos. ¿Saben por qué? Porque Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, y a 3 de los primeros reyes los derribará. Y esto aconteció tal y conforme Daniel 7:25 lo está diciendo. No existe un candidato, oigan bien, no existe un candidato que haya salido de en medio de la división de Roma y que haya gobernado a Europa después de la división de Roma, que no sea el poder que hoy tiene su sede central en el Vaticano. Ponga atención, no existe otro candidato, no hay, en este caso, no hay opción pensar en otro candidato. Yo quisiera hacerles una pregunta. Saquemos al poder que tiene su sede central hoy en el Vaticano. Vamos a quitarle del poder. ¿A quién le ponemos
gobernando Europa, destruyendo a los vándalos, a los servos y a los ostrogodos. ¿Quién fue el poder que se levantó de en medio de Europa y gobernó a 7 de las naciones desde el 538 después de Cristo? ¿Quién fue ese poder? ¿Alguien me puede decir qué poder gobernó después de la división de Roma a aquellas 10 naciones y a 3 de esas 10 naciones las derribó? Yo les doy tarea para que ustedes puedan buscarlo, pero no van a encontrar más que a un solo candidato, y el único candidato que gobernó después de la caída de Roma del 476, cuando Roma se dividió en 10 y de en medio salió el poder de la iglesia que hoy tiene su sede central en el Vaticano. Ella fue la única que gobernó y destruyó a 3 imperios para poner su autoridad, que le duró hasta la Revolución Francesa. Simple, eso dice la historia universal. Si ustedes pueden googlear, escriban allí sobre la caída de este imperio, la muerte del Papa Pío VI. Eso aconteció en el año de 1798. Ustedes sabían que la iglesia gobernó desde el 538 hasta 1798, según la historia universal. Yo les voy a decir una cosa, y una vez más les digo, por eso todo lector de la Biblia y estudioso de la Biblia ha llegado a las mismas conclusiones. Nosotros solamente estamos repitiendo la historia y llegando a las mismas conclusiones, y cada día somos más personas que llegamos a las mismas conclusiones de lo que ya llegaron nuestros antepasados. No existía y no existe otro candidato más que ese imperio. Ahora yo quisiera mencionar lo siguiente, y pongan atención. Daniel 7:25. Daniel 7:25 termina hablando de lo que este cuerno pequeño haría. Este tema de Daniel 7:25 no lo voy a tocar hoy, pero lo que quiero decir es que la continuidad lo sigue mostrando el libro de Apocalipsis capítulo 13. Yo quiero esta noche hablar un poquito sobre las fuentes históricas, pero lo voy a dar una similitud con la Biblia. Pongan atención, les voy a hacer una pregunta. Yo no sé, aquí en México, aquí es la primera noche que estoy aquí en San Cristóbal, en este auditorio, donde veo mucha gente que ha venido interesada a estudiar esto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la religión? Cuando hablo de la religión, estoy hablando de la religión del cristianismo más antigua como denominación. A ver, ¿quién es la religión cristiana más antigua como denominación? No estoy diciendo otra cosa sino esa. Dígame el nombre de la iglesia más antigua como denominación. ¿Quién es? ¿Es la bautista? ¿La luterana? No, son iglesias del siglo XVI en adelante. ¿Es la bautista, la luterana, es la adventista? No, creo que la adventista es del siglo XIX. ¿Son los pentecostales? ¿Somos nosotros los pentecostales? No, porque nosotros los pentecostales surgimos en el siglo XIX y nos aferramos en el siglo XX. Somos mucho más nuevos. ¿Son los mormones? No, porque son del siglo XIX. ¿Los testigos de Jehová? No, tampoco, también son del siglo XIX. Muy bien. ¿Quién es entonces la religión más antigua que provenía desde el siglo III más o menos? Porque si alguien me dice que venía desde antes del siglo III, no la encuentro yo.
Doctrinalmente no lo encuentro. No existe esa religión en el siglo antes del siglo III, no existe. Viene a partir del siglo III, formándose por el siglo IV, tomando cuerpo. ¿Saben quién es esa religión más antigua? Es la Iglesia católica, apostólica y romana. Primera cosa. Segundo, ¿quién es la que en la actualidad ha leduado al mundo entero con su enseñanza? ¿Saben que en el mundo hay más de 1.200 millones de católicos? ¿Sabían ustedes eso o no? De hecho, aquí México es un país católico, muy católico. ¿Verdad que sí? Tengo entendido que hay iglesias evangélicas, pero que no se comparan al número que tiene la iglesia. Yo quiero que entiendan bien claro, no me saquen de contexto las palabras donde van a decir, uy, el pastor Miguel viene a decir que la iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo. No, 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 porque hay un video circulando en internet cuando yo estoy haciendo este tema y los católicos cortan la parte que digo yo, que la iglesia católica se organiza en el siglo III, por ahí, esa parte lo han cortado y simplemente ponen allí en las redes sociales donde yo digo, la iglesia católica es la iglesia más antigua. Y todo el mundo, pastor, se arrepiente y afirma que la iglesia católica viene de Cristo. No, yo nunca dije eso. Yo no quiero que me saquen las palabras de contexto. Sí, estoy diciendo que la iglesia católica como organización es la más antigua, que viene entre el siglo III y el siglo IV. Antes de esa no existe, porque las doctrinas de la iglesia del siglo II es tan diferente a las iglesias del siglo III y a las iglesias del siglo IV y a las iglesias del tiempo de hoy. Sí, si la iglesia católica proviene del siglo I, ¿por qué las doctrinas católicas no provienen del siglo I? Esa es la primera pregunta que ellos tienen que responder de alguna manera. Lo que estoy diciendo es eso. Segundo, dije que la única iglesia cristiana, ¿sí?, que ha llegado a todos los rincones y que tiene mucho miembro y mucho poder, es la iglesia que salió de Roma. De hecho, su nombre dice Iglesia Apostólica y Romana. Es que salió de Roma, ¿sí? Y gobernó sobre Europa. Ese poder que salió de Roma, que es aquí en la Biblia no nos dice quién es. La Biblia solo nos dice que Roma se dividiría en 10 y que de medio de esas 10 naciones saldría un poder que terminaría gobernando a los 10 y tumbando a 3. Y el único candidato para eso es el poder que salió de Roma, el cual es el poder de la iglesia, el cual hizo eso. Ustedes sacan a la iglesia y nadie cumple esos requisitos. Nadie, no hay una opción B, no existe, no lo busquen. Por eso que los brillantes hombres que estudiaban profecía, eso era lo que decían. Y aunque se molesten, les tengo que decir que esto es cierto. Yo no vengo a hablar, como dicen en Perú, bobadas. Yo vengo a hablar algo que estaba plasmado ya en las escrituras y que de hecho esto tiene un poder tanto que un solo hombre con este argumento lo hizo temblar a todo ese sistema poderosísimo que había gobernado 10 y casi, a ver, 16 menos 3, 13 siglos. Un solo hombre lo hizo temblar a un sistema con estos argumentos que estoy hablando yo. ¿Saben cómo se llamó ese hombre? Lutero. Él solito le hizo temblar a una iglesia que ya tenía 13 siglos, 1300 años y que tenía todo el poder. Lo hizo temblar un solo hombre. ¿Saben por qué? Porque los argumentos bíblicos e históricos son abrumadores a favor de nosotros, de los que creemos esto. Son abrumadores. Si la gente no sabe esto, es porque hay pocos hombres de valor que lo digan y quizás probablemente tengan miedo a decirlo. Y sobre todo en un país como este, que a la primera van a cerrar tus templos, tus canales de televisión y tus radios. ¿Verdad que sí? Pero mis hermanos, ¿hay libre expresión o no? ¿O en este país no hay libre expresión? Sí hay libre expresión, pero cuando tocas estos temas, aquí hay varias radios cristianas que han sido clausuradas por hablar
de esta cosa. Quiere decir que la misma persecución que se les hizo a estos hombres desde la antigüedad, de alguna manera hoy la están haciendo. Y si no han venido más en contra de los hermanos que predican esto, es porque los derechos humanos en este tiempo son más fuertes que el antiguo. Pero no se contenten mucho, que los derechos humanos van a ser abrogados cuando se levante nuevamente el sistema. No me adelanto al tema. Lo que les digo es, ¿saben cuál es es la única religión que nos enseñan en los colegios desde pequeñitos nos forman? ¿Sí? Se van a enseñar, vamos hoy a abrir el manual de la iglesia bautista. Eso enseña en los colegios. Tal vez que sea una iglesia bautista. En todas las iglesias, en todos los colegios, desde la primaria, en mi país hay un curso que se llama religión. Y es un curso obligatorio que hay que llevar religión, una materia. Sí, y mientras llevamos religión, desde pequeños nos adoctrinan que la única iglesia es la iglesia que tiene su sede central en Roma. ¿Sí? Y todas sus creencias también. Y déjeme decirles una cosa muy interesante, que a partir del siglo III, siglo IV, la iglesia, esta que tiene tanto poder en el mundo, fue ganando terreno en todo el imperio romano, que el emperador romano, para ganar políticamente, él se unió con la iglesia. Hizo un ecumenismo, se unieron. ¿Y sabes lo que dijo el emperador Constantino? Tú puedes ver la declaración allí. Constantino dijo: le voy a nombrar a esta iglesia la religión oficial del imperio. Nunca había sucedido esto. Jamás había sucedido esto. Y pobrecito de aquel que diga que no. ¿Saben lo que hacía Roma? Los reventaba la cabeza. Se levantaron persecuciones y cruzadas a aquellos que no querían unírselas. Tremendo lo que aconteció. Y eso no queremos entrar al siglo VI. Tremendo lo que aconteció, que no va a faltar el tiempo para hablar de tanta historia. Pero toda esta historia está basada en la Biblia. Porque hay gente que me dice: ¿a qué hora vas a abrir la Biblia? La estoy abriendo todo el rato. Pero yo les voy a decir, en Perú hay personas que se apropian a veces de terrenos que lo ven sin trabajar, o terrenos, hay gente que en Lima es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, recibe mucha gente, y mucha gente quiere vivir en Lima. Es una ciudad muy, es como buscar oportunidades de todo el país. Parece que Lima tiene muchas oportunidades. La gente emigra allá, y para construir una casa en Lima es complicado, no por quizás el material, sino por el terreno, buscar un pedacito de terreno, un lotecito para que entre simplemente tu casa. Así que la gente ve que hay terrenos, allí se organizan e invaden esos terrenos y están allí, construyen su casa, y de pronto vienen personas y le dicen: ¿saben qué? Desalójennos este terreno. No, pero aquí nosotros hemos hecho nuestra casa, esto es de sí, pero los documentos dicen que este terreno nos pertenece ¿a quién? A nosotros. Yo les hago una pregunta: ¿quién será dueño del terreno? ¿El que encontró un terreno vacío y hizo su casa? ¿O aquel que dice que tiene las escrituras, que sí, las escrituras mencionan que es dueño de ese terreno? ¿Quién es dueño del terreno legalmente? El que tiene las escrituras. Bueno, en Perú eso es lo que vale. Las escrituras, así tengas tu mansión ahí. No, este terreno tiene dueño. ¿Y saben lo que terminan? Desalojados. Y déjenme decirles una cosa que probablemente no les guste o no lo sepa, y al que sabe le refresco la memoria. ¿Quién es la iglesia cristiana
en el presente, que tiene y es dueña de cada una de las tumbas de los apóstoles, que es dueña de la cruz de Cristo, que lo ha recolectado según la historia. La madre de Constantino se fue y buscó la cruz de Cristo y la trajo, y ahora está ahí. ¿Quién tiene almacenados los rollos de las escrituras? ¿Quién tiene almacenado todos los huesos de los apóstoles? Sobre la tumba de Pedro construyeron una basílica, la basílica de San Pedro. ¿Quién es la iglesia que dice: nosotros somos dueños de la Biblia, ustedes protestantes hagan su propia Biblia? ¿Qué hacen leyendo nuestra Biblia? Pregunto, ¿quién es esa iglesia que según los documentos es dueña del cristianismo? ¿Quién es? No tengan miedo. Es la iglesia que salió de Roma y que tiene hoy su sede central en el Vaticano. Es la iglesia que según los documentos históricos es dueña del cristianismo. Y déjeme decirles un día, nosotros ahorita estamos hablando de si somos cristianos, y sí que lo somos. Y sí que lo somos o no lo somos. Sí lo somos. Pero un día, no muy lejano, ¿y saben qué les voy a decir? ¿Cuántos aquí tienen 90 años? Levanten la mano. Nadie. ¿Cuántos aquí son menores de 60 años? Levanten la mano. Muy bien. Todos los que son menores de 60 años, escúcheme lo que les voy a decir, van a estar vivos. Claro, si no les agarra el ataque al corazón por comer tanto chancho, tanto cerdo, todos ustedes van a estar vivos para ver lo que esta noche yo les voy a decir. Prepárense, porque en estos últimos años va a haber eventos que el único remedio que van a hacer es declarar a una sola religión cristiana en el mundo entero, no solamente aquí ni allá, en todas partes del mundo. ¿Y saben qué? La iglesia que tiene su sede central allá en el Vaticano va a venir y le va a decir: ustedes los cristianos, que de hecho ni les pertenece la Biblia, ni tienen historia, ni tienen sucesión apostólica, si quieren pertenecer a nosotros, van a tomar solamente dos caminos. El primero, aceptan ser parte de la iglesia cristiana, aceptan, y para aceptar hay que aceptar sus doctrinas. Y si no lo aceptan, pues lastimosamente no pueden abrir sus templos ni reunirse como hoy estamos reunidos libremente aquí. ¿Y saben qué? La historia se va a repetir. El libro de Apocalipsis nos habla tremendamente de lo que yo les estoy mencionando hoy. Prepárense para ver en los canales de televisión, en las redes de internet que hoy en día se ve todo, en las plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Prepárense para ver cómo Estados Unidos de Norteamérica y el poder que tiene su sede central en Lima, en el Vaticano, van a hacer una alianza para llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Prepárense para eso. Y cuando eso acontezca, que de hecho, si ustedes entran a la noticia, esto está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Esto está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Hay gente que esta noche está aquí que no ha tenido ni idea de lo que va a venir a aprender. Pero déjenme decirles que después de esta grande tribulación que va a acontecer, yo creo que este tema lo vamos a dejar por una parte 2, para mostrar con Biblia lo que va a acontecer, por qué es que va a haber esta unificación, qué es lo que va a llevar a esto. Si el tiempo nos va a permitir, en estos días vamos a tocar todos estos puntos importantes. Lo que esta noche yo quiero comunicarles es solamente dos cosas. Lo primero, nadie de ustedes va a ser arrebatado al cielo
antes que acontezca esto, el Señor va a venir después de la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado no es una persona, es un sistema que se va a levantar, que ya se ha levantado, mejor dicho, pero que está en momentos y en horas y en pocos días de reclamar el poder y la autoridad que supuestamente ella dice tenerlo. Y el segundo punto que voy a decir es que si no te has preparado hasta el día de hoy, te prepares con todo tu corazón. Porque recuerda, ya dije, si tienes tus 60 años de vida, no vas a morir porque lo vas a ver todavía. ¿Sabes por qué? Porque las personas van a morir quizás de los 70 años para arriba, 75, no sé, muerte natural. Dice la Biblia, 70, 80 son los años determinados para una persona. Así que los que tienen 60 van a estar vivos para este acontecimiento, porque este acontecimiento no va a durar más de 10 años en el futuro. Con eso sí les voy a decir todo. Esto va a durar menos de la mitad de 10 años. Esto está más próximo de lo que tú imaginas. Si no te digo el tiempo, es para no alarmarte. Pero lo que te quiero decir es, prepara tu corazón, prepara tu vida, porque se viene una tremenda crisis mundial que los estudiosos de la Biblia y aún los científicos afirman y aseguran que las calamidades van a comenzar desde este año que hemos comenzado nosotros a pisar. Que Dios te bendiga esta noche y que vuelvas a tu hogar sintiendo que aquí no ha habido ninguna pérdida de tiempo y el día de mañana estemos de nuevo en este lugar. Trae a la persona que creas conveniente estudiar la Biblia juntos. Que Dios nos bendiga una vez más. Amén.